Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos en Nato, el ADN de la política. Hoy desde la cárcel número 4 estamos con el ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente sin funciones, actualmente sentenciado a un tema por 6 años por el tema de asociación ilícita. Ingeniero Glass, gracias por aceptar nuestra entrevista, bienvenido, le damos la bienvenida a nuestro espacio. Bueno, muchas gracias Nicolás, primero un saludo a toda tu audiencia digital, me entusiasma ver la juventud preocupada de alcanzar la verdad. Yo creí que en el juicio iban los jueces a buscar la verdad. Cuánto me equivoqué. Fui sentenciado políticamente, ya vamos a hablar de eso. Y es bueno que estos medios alternativos, que yo creo que con el tiempo se van a convertir en medios principales de comunicación con la ciudadanía, sobre todo cuando hay un veto, cuando prohibieron entrevistar a Jorge Glass de que estaba fuera de la prisión. Pero por eso justamente vamos a comenzar por ahí, ingeniero, porque a ver... Déjame hacerte una referencia, tú acabas de decir algo, a repetir algo que insistentemente lo dicen los medios de comunicación, vicepresidente sin funciones. Primero, eso es falso, porque yo tengo las funciones asignadas todavía soy vicepresidente, yo sé que está la hoja de ruta en marcha para hacerse de la vicepresidencia de manera ilegítima, revestida de algún margen de legalidad, pero eso no va a ser legítimo. Primero tengo las funciones constitucionales, que están establecidas en la Constitución. El vicepresidente tiene funciones constitucionales. Las asignaciones ejecutivas que pueda dar el presidente de la República, que fueron muy amplias, por ejemplo, en el periodo anterior, yo te hago una reflexión, tú eres demasiado joven, pero ¿qué funciones ejecutivas tenía el vicepresidente Alfredo Palacio? ¿Qué funciones ejecutivas tenía el vicepresidente Gustavo Noboa? Pero justamente la Constitución le permite al presidente dar esas funciones. Por eso, pero lo que te hago una referencia es que eso es parte de la construcción o la destrucción de imagen que los medios de comunicación masiva me han venido montando para desprestigiarme, como vamos a hablar de algunas otras cosas que han venido saliendo los medios de comunicación que son falsedades, pero cada vez lo dicen. Vicepresidente se funciona. Bueno, primero no es decisión mía, fue decisión del presidente de la República en respuesta a un reclamo público que yo hice después de que se lo había hecho privado, y podemos hablar de ello también. Y justamente mi compromiso ha sido que esta entrevista no tenga ni cortes ni ediciones, se va a ir tal cual. No, pero vamos a comenzar ahora sí por el tema que puntual. Usted siempre ha manifestado que usted es inocente, que no existen pruebas, pero nosotros no conocemos esa parte y queremos escucharlo de parte suya. ¿En qué se basa para mantener esa posición? Bueno, primero porque me asiste la verdad. Y Nicolás, yo te hago una reflexión. Yo hice un comunicado que entiendo ya está circulando en redes sociales en estos momentos, en donde primero hice una argumentación de lo que ocurrió en el juicio, que también puedo hacer una síntesis muy rápida de ello, y en donde yo me permitía de una manera muy humilde, te digo, creo que es lo que corresponde. Yo soy una persona que está privada de la libertad, estoy preso. Sí. Yo no estuviera preso si no fuera vicepresidente de la República. Y si me hubiera quedado callado ante lo que estaba ocurriendo en este gobierno del cual yo no quería ser parte. Sin embargo, soy el vicepresidente porque fui elegido por el pueblo ecuatoriano, y yo a estas alturas considero que fui utilizado para ganar las elecciones, porque de hecho ganamos las elecciones en las provincias donde me asignaron a hacer campaña y donde yo he tenido fortalezas históricas que seguramente se ven afectadas ahora por la campaña mediática. Y le hice 2 preguntas al pueblo ecuatoriano, que creo que eso es para un llamado a la reflexión, porque ante la intoxicación permanente en medios de comunicación masivos, sobre todo los medios de comunicación nacionales, en destruir la imagen de Jorge Glass para dejarlo en la cárcel, para sacarlo de la vicepresidencia de la República, yo hacía 2 preguntas. Primero, ¿usted ha visto alguna prueba en mi contra? Porque se supone que hay el derecho de la presunción de la inocencia para todo ciudadano del mundo, no solamente del Ecuador, no solamente está en la Constitución ecuatoriana, en la actual, en las anteriores, sino en los convenios internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, al ciudadano que me está viendo, ¿ha visto una prueba en mi contra? La respuesta es no. Ya se acabó el juicio. A ver, entonces ¿en qué se basaría, el tema de la asociación ilícita? Pero permítame concluir, Nicolás. Se acabó el juicio. No presentaron una prueba en mi contra, todo lo contrario. Y la segunda pregunta que le hacía yo al ciudadano, que pudo haber leído mi comunicación a través de las redes sociales, porque es la única manera de comunicarme que tengo disponible, si es que consideran justo o correcto que se utilice la justicia para perseguir a un inocente. La segunda pregunta es consecuencia de la primera pregunta. Yo no tengo que demostrar que soy inocente, Nicolás. La fiscalía tenía que demostrar que soy culpable, y no pudo hacerlo porque yo no he cometido delito alguno. Vimos en el juicio desfilar más de 45 testigos y peritos. La mayoría ni me conocen.
En el informe de Estados Unidos del Departamento de Justicia no aparece Jorge Glass. En la asistencia penal del Brasil no aparece Jorge Glass. En la asistencia penal de Panamá no aparece Jorge Glass. Los procesados que se declararon culpables declararon que no me conocían. El señor Terán, el señor Kepe Verduga, el señor Masú. Pero todos estos temas nacen justamente de audios y grabaciones por lo que usted se lo vincula con su tío, porque fue socio. Sí, pero los delitos penales son personales, Nicolás. Totalmente de acuerdo. Yo no puedo responder parte, sí, por lo que haga un tercero. Y la prueba más grande de mi inocencia, usted habrá escuchado. ¿Cuál es la prueba más grande de su inocencia? Usted habrá escuchado la grabación que me hizo Santos en un claro caso de espionaje político, y en donde no se menciona nada incorrecto porque jamás le hubiera permitido. Él tuvo toda la oportunidad. Me estaba grabando una conversación, solos en mi oficina. Se le derrumba la historia fantasiosa de que yo subía el volumen de la radio y que estábamos pechito con pechito escribiendo en la computadora mensajes de esa naturaleza, del estilo Misión Imposible. Ahí está la grabación. ¿Por qué no mencionó algo? ¿Por qué no mencionó un nombre? Tuvo toda la oportunidad de hacerlo, pero sin embargo nada valió, porque el juicio no fue un juicio en derecho, fue un juicio político. Déjeme decirle que también, eso justamente quería preguntar. ¿Existen los protagonistas que quieren acusarlo en esta parte? Por favor, no me interrumpa. Déjame concluir esto. Es muy importante, porque también se expuso los informes del Servicio de Rentas Internas, los servicios de la Unidad de Análisis Financiero conocido como UAFE, donde dicen que Glass no tiene un centavo mal habido en su patrimonio, no hay un depósito sospechoso, los únicos depósitos que hay en nuestro patrimonio familiar es el sueldo de mi esposa, que trabaja en una empresa privada más de 12 años. Existen dos informes una empresa de alimentos, dos informes, aparte del informe del SRI, aparte del informe de la UAFE, dos auditorías patrimoniales hasta el año 2016, que evalúan y analizan cada depósito, cada movimiento. Tú tienes por un lado cada depósito en las cuentas de mi esposa, mía y de mis hijos. Por otro lado, tienes todos los gastos del Servicio de Rentas Internas. Tienes todas las transacciones financieras en el informe de la UAFE. Por Dios, en 10 años hubieran encontrado un triciclo mal habido. Y eso no lo han encontrado, porque no existe, porque no he cometido delito alguno. Y se acabaron los testigos, se acabaron las pericias, se acabaron los pendrive truchos, se acabaron los testigos aparecidos y no apareció ninguna prueba en contra de Jorge Glass. Entonces usted dice la asociación ilícita porque es por el mero hecho de asociarse para cometer un delito. ¿Cómo puede haber una asociación ilícita si todos declararon que no me conocen, claro, excepto mi tío, que nunca me han visto o que me han dado la mano en un recorrido de obra? Pero sin embargo, para la fiscalía, yo era el jefe de la banda. ¿Y de qué me acusó el fiscal? Me hubiera gustado que tú estuvieras en la audiencia. ¿Sabes de qué me acusó el fiscal? ¿Por qué no se vio esa audiencia? ¿Qué parte? Nosotros vimos en los medios la parte final de la audiencia. Pero eso es bien particular, porque cuando yo pedí que la audiencia sea transmitida en vivo, ¿y por qué toda la audiencia, dijeron no, el Código General de Procesos lo prohíbe. Pero sin embargo, la lectura de la sentencia la transmitieron en vivo, fue parte del show, del show macabro. Es la pregunta que le quiero hacer puntual. A ver, este show, como usted lo arma, tiene que tener protagonistas, actores políticos, podemos saber que son de oposición. Pero el tema es, como usted mismo mencionó, llegó a la presidencia con un funcionario que había estado 6 años con ustedes, que los conocían perfectamente. Ya, entonces estos temas de Odebrecht y todo se venían diciendo anticipadamente a la campaña. ¿Por qué no se dijo nada de estos temas? ¿Por qué estos temas de los audios que salieron? Primero recuerde que la liberación de la información del caso Odebrecht viene los primeros días de junio. No por restricciones nuestras, por restricciones que había impuesto la Fiscalía de Brasil. Nosotros no controlábamos esa información. Sin embargo, recuerde que apenas se conoció el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿quién fue a presentar la denuncia a la Fiscalía? Fui yo. ¿Quién pidió que se investigue a todos? ¿Por quién regresa Odebrecht? Porque ustedes lo habían expulsado según el decreto 1348. El presidente Rafael Correa pidió con fecha 23 de septiembre del 2008 la salida de Odebrecht. A sugerencia mía. Sí, usted hizo un pedido y usted menciona que esto es una cuestión de odio de Odebrecht porque prácticamente le cobró unos valores. Y eso todo el mundo lo sabe. Sí, pero yo creo que también vale la pena recordarlo. Primero, no hay tal retorno de Odebrecht. Lo que sucede es que después de la expulsión, porque no querían reparar la central hidroeléctrica, después de haber sido amenazado, me refiero para los que nos están viendo. Amenazado. Fue amenazado yo por Marcelo Odebrecht, el que acaba de salir de la prisión para ir a arresto domiciliario en una casa de 3.000 metros cuadrados. Santos no ha sido sentenciado, el fiscal mintió, usted dice que hay actores en esta conjura política.
Por supuesto está el fiscal general de la Nación. Ya, ok. Pero hablemos del llamado retorno de Odebrecht. Es que eso nos Lo interesa que ocurre después de determinado tiempo, me parece que de alrededor de 2 años, hubo varios intentos de la empresa de resolver el problema en Ecuador, pero siempre querían cobrarnos la reparación. Pero Glass y el gobierno de la Revolución Ciudadana defendió la soberanía y el respeto a un pueblo por una central que estaba mal construida y que la reparación terminó costando alrededor de 80 millones de dólares. El decreto de expulsión, queridos Nicolás y querida audiencia digital, representó que Odebrecht pierda más de 700 millones de dólares en contratos. Entonces me dice usted, ¿por qué lo odia a Odebrecht? Y qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo y saber que no va a ser editado. Sí, más de 700 millones de dólares en contratos. 737 millones. Toachi, Pilatón, Multipropósito Baba, Aeropuerto de Tena, la misma central hidroeléctrica San Francisco. Yo no permití que se firme el contrato del puerto de Manta con Odebrecht. Había ganado el concurso, pero el referencial estaba muy por encima de lo que estaba presupuestado y no permití que se firme el contrato. La reparación de San Francisco costó alrededor de 80 millones de dólares. Y yo también le pedí al presidente que cuando se conoció el informe del Departamento de Justicia, de Estados Unidos, teníamos alrededor de 100 millones de dólares en facturas pendientes con Odebrecht y se dio la orden de que no se pague. Y primero, o sea, ya se recuperó el dinero que esta gente pagó ilegítimamente. Todas esas falencias, ¿cómo es que regresa? Porque si yo tengo problema con un colaborador de mi empresa porque lo saco y regresa... Porque lo arreglaron. ¿Quién lo arregló? No es que ellos, pues. A Odebrecht arregla con quién. Claro, ellos vinieron a reparar la central hidroeléctrica. ¿Ya? Se comprometieron a la reparación al reemplazo de los rodetes. La reparación de los rodetes son la parte donde golpea el agua dentro de la turbina, al cambio del sistema de enfriamiento, a la reparación integral del túnel y de la chimenea de equilibrio, una reparación de alrededor de 80 millones de dólares de una central que costó alrededor de 300, es decir, una reparación mayor. Correcto. Ellos resolvieron ese problema en el Ecuador y el efecto es que podían participar, una vez resueltos los problemas con el Estado ecuatoriano, con la República del Ecuador, porque yo sí defendí la soberanía, no como el fiscal que la entregó y te lo puedo demostrar con documentos, ya vamos a hablar de eso. Ajá. El efecto es que, habiendo resuelto sus problemas, podía concursar, participar en otros procesos de contratación que ganó. Yo no podía adivinar, querido Nicolás y querida audiencia digital, que habían montado una red de corrupción a espaldas de todo el mundo, con bancos secretos, paraísos fiscales, con empresas offshore en otras partes del planeta, porque yo debo reconocer que tengo una limitación, soy ingeniero, no soy parapsicólogo ni adivino. Es decir, no sabíamos que habían montado una red de corrupción de esta naturaleza y nos venimos a enterar después con las delaciones de Santos, el corrupto confeso. Yo tengo aquí un documento con fecha 26 de octubre del 2011 donde el embajador de Brasil, Fernando Sisma, propone una terna y entre esa terna de empresas... No es una terna, son 6. Por eso, 6 empresas. Perdón, 6 empresas. Sí. 6 empresas, propone 6 empresas, entre ellas aparece Odebrecht. Y te explico. ¿Qué pasó? Luego de que comenzamos a promover un catálogo de proyectos estratégicos, que eran alrededor de 40 proyectos estratégicos alrededor del mundo. Pues fui a Europa, fui a España, a China, estuve en la India, estuve en Brasil, buscando financiamiento para los proyectos estratégicos. Conseguimos ya en esa recuperación de las relaciones bilaterales, porque recuerden que hasta nos quitaron el embajador producto de la expulsión de Odebrecht, no tuvimos un tiempo embajador de la República Federativa de Brasil, y conseguimos suscitar el interés en el gobierno brasileño, en la banca pública brasileña, el Banco de Desarrollo del Brasil, un banco estatal, para que se abran líneas de financiamiento para el Ecuador para ejecutar proyectos estratégicos. Y es así que el Código de Planificación y de Finanzas Públicas establece en su artículo 132 que cuando el financiamiento lo otorga a determinado país, usted puede hacer un proceso de contratación con empresas de ese país. Claro, exactamente. Y le pido yo al embajador de Brasil, que nos envíe una lista de empresas que podían participar en esos procesos con financiamiento ecuatoriano. El nombre de Odebrecht, por ejemplo, ya, ok. ¿Quién recuerda, Nicolás? Y dice, bueno, oye, vamos a ver, no por la reparación. No, Nicolás. Perdona que te interrumpa, que esto hay que ser muy claro con la ciudadanía. Mira, no es que nosotros sugerimos el nombre de Odebrecht.
era una empresa que ya había corregido sus problemas con el Estado ecuatoriano, que había indemnizado al Estado ecuatoriano, había reparado la central hidroeléctrica, insisto, una reparación mayor, y que podía participar. En ese momento no sabíamos que Odebrecht era capaz de montar una red de corrupción. Y justamente de hacer un acercamiento con su tío. Porque ahí es donde nace todo ese tema. Ahí es donde nace el tema, porque Odebrecht logra ingresar a Ecuador, según lo que nos está diciendo, y se acerca a su tío y hace una propuesta de $2 millones para poder... Bueno, eso es lo que dice Santos. Exactamente, pero pero eso no puede ser demostrado en el juicio. Más allá de que no estoy defendiendo a mi tío, él tiene que responder por sus actos. Yo rechazo que se haya acercado, así sea, a vender galletas de la caridad. Pero yo respondo por mis actos. Y si Santos hubiera en la grabación hubiera mencionado pues el tema cuando estábamos los dos, y mientras estamos en una conversación privada, pues sí, salúdeme a fulano. Eso no está en la grabación porque no existió, porque yo jamás lo permitiría, y de hecho rechazo que cualquier persona allegada a mí se acerque a una empresa contratista. Yo no lo conocí. Y de hecho, Rivera ha declarado que lo que hizo lo actuó en total desconocimiento del vicepresidente, como efectivamente es. Y lo más importante, Nicolás, es que yo no soy parte de ningún proceso de contratación, pues. Yo no soy parte de ninguna comisión de elaboración de pliegos, yo no soy parte de ninguna elaboración de bases, de ningún comité de licitación. Pero usted era la máxima autoridad, entonces... Sí, pero dirección política, pues, Nicolás. Exactamente, pero ahí es donde justamente el tema político, los actores políticos y lo que nosotros estamos viendo en los medios es que nace el tema de la asociación que habría en este caso, porque justamente aparecen correos donde hablan de procesos que le están llegando al computador y eso ya le vamos a... Ninguno de Odebrecht, no, porque hasta para forjar, primero, ninguno conmigo. No, con Glass no, eso es muy importante. Sí, aclaremos y asumiendo que los correos sean verdaderos. Pero también tenemos un audio de que habla el Contralor Polita, en ese entonces Contralor, habla que dice que Jorge Glass habría Nicolás, podido dinero. Primero, ¿yo qué tengo que hacer? Que usted converse con el vecino y le induzca el tema a la persona con la que usted está conversando. ¿Cómo le sustenta el tema a usted para poder darle la asociación ilícita a los 6 años? Pues, porque pero es que no pudo, pues. Entonces, ¿qué hace usted acá? Mi juicio fue político. ¿Qué hace usted aquí? Pero Nicolás, si usted no ha visto, usted que es un joven periodista, que investiga, que acaba de presentar su programa como un programa que trata de buscar el ADN político, no ha podido encontrar, porque no existe, ni ningún ecuatoriano en ninguna parte del mundo, no existe una prueba en mi contra. Nos quedamos con una sentencia de naturaleza política. Nada sirvió. Yo hablé 4 horas, Nicolás, en el juicio. Desbaraté cada una de las pruebas, de las acusaciones, mejor dicho, de la Fiscalía. Desfilaron todos los peritos financieros, peritos contables, peritos tributarios, todos los testigos, y todos dijeron que no conocen a Glass, que Glass no fue parte de los procesos de contratación. Los gerentes de las empresas públicas fueron terminantes. ¿Alguna vez Jorge Glass sugirió favorecer a alguna empresa o algún trato diferenciado para cualquier empresa o para Odebrecht? Jamás. Pero entonces, nunca. ¿qué está haciendo en este momento el Consejo de Administración Legislativo CAL cuando basándose en el artículo 129, está buscando hacerle un juicio político Te pido un favor, Nicolás. Por hecho peculado y enriquecimiento ilícito? Bueno, y no hay, pues. Entonces, ¿usted ve asociación ilícita ahí? Estamos ahorita justamente en el tema, a la espera del tema del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Es inconstitucional. Como es la vicepresidenta encargada, como es el llamado a consulta popular. Si esto no se ha visto ni en las peores dictaduras, pues se toman el Consejo Electoral. Y estamos a horas de que la policía irrumpa en el movimiento de Alianza País para apoderarse del edificio. Están coartando su libertad en este momento. Pero si yo estoy preso, de expresión, está coartando a las personas del ala correísta en Nicolás, este momento. no solamente en el Ecuador, el ciudadano a pie que ya se comienza a dar cuenta, que ahora nos presentan una prueba en contra de Glass, aquí ahora nos presentan un dólar mal habido, una cuenta secreta, un carro escondido, nada. ¿Quién está detrás de todo esto? El poder político. ¿Quién es indudablemente? Tiene que ser alguna persona que está detrás de todo. Déjeme, aquí está la prueba. Vamos a ver. Aquí está la prueba y después le contesto lo del juicio político. Aquí está la prueba de que el fiscal tiene un pacto con Odebrecht. Porque él lo que hizo fue dejar a Odebrecht fuera del juicio. Mintió al tribunal diciendo que había una sentencia ejecutoriada a 8 años de Santos, el corrupto confeso de Odebrecht, y eso es mentira. Lo que presentó ante el jurado es el acuerdo de cooperación eficaz entre Santos y la Fiscalía del Brasil, no una sentencia ejecutoriada. Tanto es así, Nicolás, que en este documento
que se encuentra en el expediente, y es lo único que hemos podido obtener, porque el fiscal mantiene si en usted me secreto. autoriza, yo lo puedo subir a mi programa, al portal de mi programa. Es un documento público, porque el acuerdo de cooperación eficaz entre Santos y la Fiscalía, y entre Odebrecht y la Fiscalía, el fiscal lo tiene tapiñado, lo tiene en secreto, pero en este documento que le manda el abogado de Santos al fiscal, le dice, en ese sentido, ya lo voy a mostrar en pantallas, me refiero al numeral 5.8, artículo 5 del mencionado acuerdo, se refiere al acuerdo de cooperación eficaz, derechos y obligaciones de la Fiscalía General del Estado, y su adenda del 25 de mayo del 2017, vea los tiempos, 25 de mayo, recién asumimos el 24 de mayo de 2017 este nuevo periodo, en el cual la Fiscalía General del Estado se obligó a respetar las sanciones de los cooperadores procesados impuestas en la República del Brasil, renunció a la soberanía de la patria. Esto es la nueva venta de la bandera. Por eso es que tiene escondido el acuerdo debajo de la mesa. Por eso es que tenía que arrogarse funciones. El fiscal no podía no acusar a Odebrecht. ¿Cómo puede haber una sanción ilícita si el corrupto confeso no está? De lo único que estamos seguros es que Santos es un corrupto confeso. Pero públicamente también le hago la invitación al fiscal, ¿no? Lo ha reconocido. Y de lo que estamos seguros es los que reconocieron su culpa porque recibieron dinero en sus cuentas, pues que se la dieron a fulano, sutano y mengano. Ninguno me conoce siquiera, y así tuvieron la decencia, y lo reconozco, porque algunos de ellos me dijeron que fueron presionados por la fiscal Salazar para acusarme. Dice, acúselo a Glass y le rebajo la pena. Pero por lógicas razones... Felizmente en ese sentido, yo reconozco que estos señores fueron decentes y no cayeron en esa conjura política. Y lo que está haciendo Vaca, que ha actuado de principal defensor de Odebrecht, lo que está haciendo el fiscal es dejarlo fuera del proceso, cumplir su pacto con Odebrecht, y además se rumora pues, en los pasillos de la Fiscalía que con eso él cree que va a catapultar una carrera política. Sin embargo, nosotros estamos escuchando, vamos a ver por parte ahora sí. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha indicado que no van a bastar 4 años para sacar todos los temas de corrupción que se han dado. Indicó que las cosas apuntaban más a su lado. En medios de comunicación y opositores políticos han indicado, no he escuchado, y ya sabemos, ya han nombrado, ya sabemos qué credibilidad como tiene una banda delincuencial. A esos puntos han llegado todos estos temas de acusaciones que usted ha expuesto, y los puntos de vista pues ya sacarán las apreciaciones cada uno. Nicolás, ¿y dónde están las pruebas? Por eso justamente usted ya nos ha expuesto su parte, porque mire, todo esto nace de un entramado político que le estamos exponiendo. Ciudadanos me dejan mensajes aquí afuera y me entregaron el escrito que ha hecho una compañera militante. Glass se sospecha inocente, por eso hay que callarlo. Por eso me metieron preso, Nicolás. A mí me apresaron después de dar una rueda de prensa, después de que fui vinculado burdamente por parte de la Fiscalía a este proceso. Y déjeme contarle cómo fue la historia para que usted tenga conciencia. No me lo cuente a mí, primero, a las lunes 7 de la mañana, la fiscal Salazar da una providencia al fiscal general diciendo que Glass tiene que ser incluido. El fiscal general da rueda de prensa a las 12 del mismo día lunes y me notifican a mí a las 3. Primero la rueda de prensa, el show, luego la notificación a Glass. Igualito, bajo esta maña jurídica de los testimonios anticipados. Glass declaró en la fiscalía 9 horas, cuando me llamaron a declarar, 9 horas, en Chiqui, en una salita, cuando declara Santos, en pantalla gigante con todos los periodistas. Lo mismo del juicio, la audiencia, no se puede transmitir, es prohibido por la ley. Entonces Glass habló 4 horas, desbaratando cada prueba, supuesta prueba de la fiscalía. Y a la final, ¿qué presentó el fiscal en contra de Glass? Me acusó de ser enérgico, de que era muy severo, de que era muy bravo. Bueno, pero y por lo tanto, motivo. no, pero perdóneme, pero eso fue lo que dijo. Y está grabado. Está grabado. Y lo que pasa es que todavía no me dan la copia. Pero de eso me acusó. Y las pruebas en contra de Glass, el decreto de expulsión, el decreto de la asignación de funciones. O sea, me acusó de haber conseguido créditos o haber gestionado créditos gobierno a gobierno. Me acusó de haber priorizado proyectos que estaban 40 años atrasados en la patria. De eso me acusó el fiscal. Pero también tratando de que ha habido sobreprecios en estas contrataciones. Bueno, que lo demuestren. Lo que tratan es de confundir. Pero existen tales sobreprecios porque usted también tiene vinculación en estos temas de revisiones de contratos, cosas así. No, pero perdóneme, lo que tratan es de confundir. ¿Quién trata de confundir exactamente? ¿Quién? El fiscal. El gobierno. El gobierno. El Lenín Moreno. No,
El presidente es Lenín los Moreno. contratos complementarios o los acuerdos complementarios, de los cuales yo tampoco fui parte, es decir, aumento de obras con sobreprecio, son dos cosas radicalmente distintas. Vea usted un comparativo, lamentablemente yo aquí en la casa no tengo todo el acceso a la información, pero vea usted los precios referenciales de cuánto cuesta el megavatio de una hidroeléctrica instalada. Y dígame pues si estamos fuera de la banda de precios internacionales. Contratos que fueron auditados por la Contraloría General del Estado. Ahora, no me echa a mí la culpa de que el Contralor pueda estar, el ex Contralor, perdón, pueda estar comprometido. Y el actual Contralor también firmó algunos de esos exámenes especiales que hicieron a los procesos de contratación. Entonces, lo que nos correspondía a nosotros es pedir que la Contraloría revise el proceso precontractual y la ejecución de los debidos contratos. Yo no soy parte ni del proceso precontractual, querido Nicolás, y no soy parte tampoco de la ejecución de los contratos. Es decir, el liderazgo político, que por supuesto, pues, sí, yo fui responsable del liderazgo político de que se hagan las hidroeléctricas, pero no del proceso de contratación. Entonces, mire cómo vamos desvaneciendo las cosas que se van creando en la mente de los ciudadanos. Primero, lo del vicepresidente sin funciones, que el comentario está de más. Segundo, que no hay tal retorno de Odebrecht. Lo que hay es una reparación integral al Estado ecuatoriano. No fue impulsado por ningún funcionario del gobierno anterior, nadie. ni por Alexis Moreno, por nadie. ni por Rafael. El efecto, no fue impulsado por el efecto de haber reparado las centrales que podían participar en otros procesos de contratación que ganaron. Y yo insisto, mire, después de la guerra todo el mundo es capitán. ¿Cómo no se dio cuenta? Bueno, pues no se dio cuenta nadie. De hecho, dice el FBI en Estados Unidos que desenmarañar esta red de corrupción de Odebrecht a ellos les hubiera tomado 100 años si no fuera por las delaciones. Pero mire, por ejemplo, y no hay mejor manera de confundir al ciudadano y de aplicar la venganza. Creo que no le terminé de contar quién me amenazó. A mí me amenazó Marcelo Odebrecht. ¿Y por qué no lo denunció? Pues lo he dicho en todas las entrevistas, Nicolás, pero yo tengo un si a mí veto. me amenazan de muerte, yo no de muerte, yo te voy a contar, ya le voy a contar. Okay. No de muerte, no, sino cuando este hombre me dice, mire, yo sé que estamos usando políticamente esto de la central, pero nosotros vamos a reparar y después le mandamos la factura. Y yo lo boté de la oficina. Yo le digo, lárguese de aquí. Él no era la máxima autoridad de Odebrecht en ese momento, creo que era el padre. Digo, lárguese de aquí, nosotros no usamos políticamente esto, usted tiene que reparar la central. Y me acuerdo que cuando casi empujones lo boté de mi oficina, me dijo, tú no siempre serás funcionario público y yo siempre seré el dueño de Odebrecht. Vas a ver. Está cumpliendo su venganza. O sea, ¿cuánto vale Glass para Odebrecht? Más de $1.000 millones. En prejuicio, pues la pérdida de los contratos, la reparación de la central hidroeléctrica, el no pago de $100 millones pendientes en planillas que hasta la fecha siguen pendientes de pago y espero que este gobierno no la pague. Pero por más para lograr todo este tema de lo que se pueda poner en contra, si estamos viendo que hay una red en contra suya, digámoslo así, para que usted esté preso tiene que haber de pronto ellos ejercido algún poder en este gobierno. ¿Usted creería algo así? Porque en tan poco tiempo, porque yo creo que se conjugan, ¿no? A mí me comenzaron a seguir, se conjugan los factores, ¿no? A mí me comenzaron a seguir extrajudicialmente y a mí y a mi familia el 25 de mayo. Carros de interceptación de llamadas afuera de la casa de mi hermano, afuera de la casa de mi hermana. O sea, ganaron el gobierno y al día siguiente cambió todo. Al día siguiente. Cambió todo. Al día siguiente, y yo tengo fotografías y los agentes, porque los agentes eran detenidos por mi seguridad, pero tenían que soltarlos porque eran de la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Pero ingeniero Glass, ¿cómo es que en campañas todos estaban felices, no pasaba nada, bueno, todo estaba bien, y de un momento a otro cambió? Sí, pero no puede, ya yo sé que no, pero eso le pregunto porque pregúntele nos parece súper extraño a los ciudadanos, yo se lo pregunto como ciudadano. Sí, pero ya eso hay que preguntárselo al presidente de la República, Moreno. O sea, que una persona cambie de la noche a la mañana. Mira, a mí me usaron para ganar las elecciones. Yo lo digo con mucha claridad y que no digan lo contrario, que andan diciendo que no, que yo fui un candidato impuesto, que muestre el presidente Moreno la encuesta que mandó a hacer para elegir candidato a vicepresidente, cuando me pidió que sea. Yo no quería ser candidato, Nicolás. Pero increíblemente hay unos audios de este señor, del secretario Mangas, que dice pues que han perdido la primera y la segunda vuelta, pues ahora. Sí, bueno, pues. Entonces, ¿cómo explicamos también esos temas yo tampoco de una entiendo. persona tan cercana al Oiga, si no entiende usted que está afuera y está libre, peor yo que estoy preso. Por eso, ingeniero Glass, lo pregunto, porque o sea, estamos hablando de algo bastante grave. El secretario pero permítame decirle, mira, aquí se conjugan varios factores. Primero, el tema de Odebrecht vino después, ¿no? Me comenzaron a seguir el 25 de mayo. Correcto. Segundo, esto es muy, muy importante. Usted sí ha leído las declaraciones del delator de Odebrecht, Tacla, de España, que dice que hay delaciones a la carta, que han manipulado la información hasta del sistema informático
para perjudicar políticos. Y yo le voy a mostrar algo que creo que puede ser muy importante y que además lo descubrimos también en el transcurso del juicio. ¿De qué se trata? A ver, veamos. Mire, esto se presentó a la ciudadanía, ¿no?, como información del extranjero que decía Manduriaco, $150.000, tío y Gloria. La verdad, esto todo el mundo lo vio. Viendo el expediente, encontramos esto, que había otra referencia de otra transferencia, Manduriaco, tío, y esta empresa Fahrenheit Holding, de este señor prófugo Federico Dávalos. De Federico Dávalos. Y esta empresa también es un offshore. Claro. Entonces, ¿quién es tío? Aquí hay manipulación. Entonces se conjuga el deseo de venganza de Odebrecht. ¿Usted sabe que declaró el procesado? ¿Y usted en su gobierno, perdón que le interrumpa, en el gobierno cuando usted estaba de vicepresidenta, no sospechó toda esta avalancha que se le venía? No. Porque una jamás, persona como que ya va induciendo, dice, no, bueno, Nicolás, como le digo, quien no comete delito Andrés alguno, Páez, jamás se... 4 de enero del 2015 ya hace una denuncia públicamente sobre el tema de unas transferencias. Entonces usted ya no empieza como que a indagar que algo raro está pasando con su tío. Pedimos una verificación, pues. Obviamente, pero ¿qué pasó? Y esa verificación decía que no tenía vinculación alguna. Y además, otro factor importante, si me permite el documento, para mostrar a la ciudadanía. Aquí está la transferencia. Bueno, la vamos a poner en pantalla. Pero esto es muy importante. Sí. No, porque aquí dice que las transferencias eran de las Islas Mazor. Entonces, si usted recibe información de un tipo que permanentemente nos difamaba. Segundo, recibo yo información de un estudio jurídico internacional que dice que no hay aparente vinculación de esta empresa con mi pariente. Y que las Islas Mazor no existen en el planeta, no existe ninguna Islas Mazor. De pronto en Marte, en Júpiter podrán existir las Islas Mazor. Entonces eso se le restó total credibilidad. Y de hecho, hasta ahora en el juicio no se ha podido probar relación entre esa empresa y mi pariente. Más allá, insisto, de que él tiene que defender sus acciones. Pero lo que yo veo todo esto es que ya venía, ya cuando ya el río suena es porque piedras trae. Pero bueno, porque yo no volví a conocer nada de esta empresa hasta ahora que surgió el tema de Odebrecht. ¿Y usted cree que el gobierno lo conocía? Porque para que haya ese cambio abrupto, el 25 de mayo, día de mi cumpleaños... No, eso es una agenda completamente política. Pero entonces se viene fraguando algo. Quieren la vicepresidencia de la República. Yo represento algo, yo fui parte de la década ganada y el plan es tirarle lodo a las escuelas del milenio, a los hospitales, a las carreteras, a las hidroeléctricas, desprestigiarnos al máximo para gobernar como lo están haciendo. Miren, el gobierno de Rafael Correa mucho se decía que se coartaba un poco la libertad de expresión, que las sabatinas a veces se servían para atacar un poco a los enemigos y cosas así. ¿Usted siente que está sintiendo en este momento algo parecido? Bueno, pero es total, pues. ¿Usted vio alguna entrevista en algún medio nacional a la visita de Rafael Correa Delgado? ¿Dio la cobertura de las masivas concentraciones y el respaldo popular que recibió cuando vino? A mí me prohibieron las entrevistas ya pactadas, con Alfredo Pinargote, con Yanedi Nostroza, me las cancelaron. No me volvieron a dar una entrevista en ningún medio nacional. Tuve que ir de radio en radio, las que me querían recibir, para decir la verdad. Y tanto es así. Hay los medios públicos peor. Ninguno me entrevistaba. Por eso le digo, los ya comienzan a renunciar. En la campaña tiraron abajo al candidato opositor y sin embargo hablaban bien de ustedes. No digo que no haya presas direccionadas. Yo enfrenté al candidato opositor. Y usted recuerda, estoy hablando de Lazo. Sí, de Lazo, Guillermo Lazo. No, entonces, pero vamos a este tema de los medios, porque sí dicen que los medios sí eran utilizados, ya, de pronto para que el que hablaba mal del gobierno le caiga la multa. Ya, pero eso es lo que dice la oposición. Yo le pongo un caso. O sea, usted tiene que ver en la pantalla, le veo el tema tiene que ver un balance. Totalmente de acuerdo. De una información y la otra. Totalmente. Y eso es lo que existía antes. Y los enlaces ciudadanos de los días sábados representaban eso. Un contraste, dado que los medios de comunicación eran actores políticos, lo cual no debería ser. Pero es que también actores políticos de oposición. Ahora, los medios privados y los medios públicos completamente entregados a una agenda política de destrucción de la década ganada. Lamentablemente para ellos, no pueden ocultar las hidroeléctricas, no pueden ocultar las escuelas del milenio, no pueden ocultar la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, no pueden ocultar el trabajo de 10 años que está en el corazón de la gente. Por supuesto, yo comprendo. Si el ciudadano, con todo el lodo que me han tirado, y a mí de manera particular, a mí llevan 2 años atacándome. Lo que pasa es que, al igual que ahora, nunca hubo una prueba en mi contra. Pero ahora usted se une, el pacto con Odebrecht,
con la Fiscalía. Los pactos políticos por debajo de la mesa se hacen con todos los poderes del Estado, con todas las funciones del Estado. Soy sentenciado en un juicio político anticipado. Ya usted mismo leyó la Constitución. No hay pues la causal de destitución, de juicio político en estos momentos, de acuerdo a la Constitución, para la Asamblea Nacional Legislativa. Pero a todos le van a dar paso. Pero ¿sabe qué, Nicolás? No podrán sostener estos procesos legales ni políticos en las cortes internacionales. Lamentablemente, para mí y para mi familia, a mí me tocó enfrentar esta miseria, de esta conjura política, de por hacerse a la vicepresidencia de la República, por haber levantado la voz en contra del tongo y el reparto, porque dije públicamente que habían entregado instituciones del Estado a la familia Bucaram, por ejemplo, a la derecha ecuatoriana, en un desguace del Estado ecuatoriano. Estoy pagando las consecuencias. Pero yo aquí digo la verdad. No pueden contra la verdad. ¿Dónde están las pruebas en mi contra? No existen. Y en las cortes internacionales tendrán que responder. Qué pena por el país, porque mientras yo estoy preso están destruyendo el país allá afuera. Están haciendo pedazos todo lo que se consiguió en 10 años para beneficio de la gente. Las personas opositoras que de pronto transgredían un poco contra el gobierno anterior se sentían coartadas de la libertad de expresión, y por eso quería retomar el tema. Pero eso no es cierto, Nicolás. Le pongo un ejemplo. Clever Jiménez, siendo asambleísta, le apagaron el micrófono para que no pueda expresar lo que sentía. Perdóname, Nicolás. Todos los medios de comunicación privados le daban micrófono a todos estos actores de manera permanente todos los días. Y mira, una de las cosas que yo vi y que yo como lo que hacían los medios públicos es tener un balance. Claro, yo como ciudadano se lo digo, mire, yo sí noté, y indistintamente de los temas de sobrepresos, lo que haya sido, sí se creó una división entre ecuatorianos, que si eres de izquierda, que si eres de derecha, y eso no tiene precio. Eso no es cierto, Nicolás, porque tú le consultas al ecuatoriano y no se califica ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que el ecuatoriano, que estaba con el ánimo en los suelos, con el orgullo en el piso, ese ecuatoriano que vio que éramos capaces de hacer cosas, de transformar, de tener servicios públicos de calidad, de tener telecomunicaciones, de no tener apagones, ese ecuatoriano comenzó a tener orgullo de ser ecuatoriano, se identificó con un proceso político que representaba la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana no está en el poder en este momento. Ahorita hay una política económica que la calificábamos de OCP, ortodoxa, conservadora, prudente. Tiene represada la economía, hay mayor liquidez, acaban de subir impuestos. Yo estoy en contra, inclusive estoy en contra de la decisión que han tomado mis compañeros asambleístas de permitir el aumento del impuesto a la renta a las empresas, afectando la competitividad país cuando tenemos una economía dolarizada. Y en este momento, donde hay más liquidez, subió el precio del petróleo, nosotros tuvimos que enfrentar hasta un terremoto, casi un fenómeno del Niño, baja el precio del petróleo por debajo de $20 y no le subimos impuestos a la gente. Acá ya subieron impuestos a la gente, lo tienen a todo el mundo cuenteando lo de que ya te hago, que ya te bajo esto. Se da cuenta la gente ahora que todo es mentira, que el crédito al agricultor no llega, que la gran agropecuaria no llega, que no están haciendo nada para reactivar la economía, salvo aumentar impuestos. Esa es la realidad. Y esto, con el pasar del tiempo, el ciudadano lo seguirá interiorizando. Y si yo aspiro, y si tú me ayudas en el buen sentido de comunicador, no pido otra cosa, jamás he pedido otra cosa a nadie, sencillamente que el ecuatoriano valore y se haga esa pregunta: ¿qué pruebas me han presentado en contra de Glass? ¿O es esto una conjura política? En donde yo he dicho en mi comunicado que prácticamente mi sentencia, lo digo en términos figurativos, fue escrita por Santos. Hay otro caso ahí en el juicio, yo no lo defiendo porque ni siquiera lo conozco, un ingeniero Villamarín. En el juicio no se probó nada en contra de él. Que Santos dice que le dio en efectivo ya a una empresa que jamás se demostró que era el ingeniero Villamarín. Igual le tiraron 6 años. Yo no lo estoy defendiendo, aclaro, no quiero que se tergiversen mis palabras. Pero como ser humano, y habiéndome jalado toda la audiencia donde yo estaba casi espectador, porque salvo la declaración de Santos, a mí nadie me nombró, a mí nadie me acusa. Claro, el fiscal por cumplir el acuerdo. El acuerdo con Odebrecht. Por temas de tiempo, ya que usted sabe que tenemos aquí un poco regulado el tiempo. No debería ser así en yo quisiera pedirle a usted, si usted me autoriza, podríamos hacer una segunda parte, yo hago los trámites correspondientes para poder continuar con este tema. Yo en la entrevista le he permitido que usted nos dé todos sus puntos de vista, he tratado de que usted pueda expresarse. Muchas gracias. Y le voy a regalar un minuto más, que yo quisiera regalarle más tiempo, pero ya no depende de mí, para que nos diga un mensaje final sobre este tema.
Y ver, como le digo, como medio innato, nosotros nos comprometemos a hacer nuevamente el trámite, proyectar nuevamente con usted. Claro que sí. Primero, Nicolás, gracias por tomarte la molestia de venir aquí a la cárcel a hacerme una entrevista. Te felicito por la iniciativa y ojalá que los medios de comunicación a través de los sistemas digitales, gracias a la banda ancha de Internet que desarrolló la Revolución Ciudadana, pueda llegar información completa a la ciudadanía y que llegue la verdad. Yo solamente he defendido la verdad. Me defendí en un juicio aspirando a justicia y lo que recibí es una sentencia política, sin prueba alguna en mi contra. Y yo le pido eso a cada ecuatoriano, con toda la avalancha de lodo que me han tirado encima y que siguen tirando, porque lo que buscan es, primero, sacarme de la vicepresidencia, segundo, afectar a un proceso político y afectar, y quieren llegar a donde el compañero Rafael Correa Delgado, ¿no? Creo que todo el mundo está claro en eso. Se acabó el juicio y no llegaron las pruebas en contra de Glass. Por supuesto, mezclan verdades con mentiras, sí hubo corrupción, de hecho hay ciudadanos que se han declarado culpables porque son los que recibieron el dinero, pero no Glass. Bueno, yo soy juez y fiscal. No, pero te estoy hablando de las verdades procesales. Mira, los abogados hablaron durante... Yo tampoco soy abogado, pero créeme que me ha tocado aprender. Los abogados hablan de la verdad procesal. Yo hablo de las verdades procesales y también hablo de la verdad absoluta, la que no acepta torceduras o cintura, la verdad, la realidad. Entonces, hasta yo decía, bueno, algo de sacar al fiscal en mi contra, aunque sea inventado, pero no lo hizo porque no lo tiene. Entonces me acusó de ser firme, de defender la soberanía de la patria, de ser bravo, de infundir miedo en Odebrecht, de eso me acusó. Las pruebas de él fueron el decreto de expulsión, el decreto de asignación de funciones, no dijo más el fiscal porque no tiene más que decir, no hablamos de los famosos correos electrónicos en donde no vinculan a Glass en lo absoluto, en absolutamente nada incorrecto. Y ahí está, esas son las realidades y las verdades que están dentro del proceso. Yo acudiré a las cortes internacionales, Nicolás, a las instancias internacionales, en donde las presiones políticas no tendrán valor. Ahí no tendrán injerencia los medios de comunicación que no solamente incurrieron en contra de mí en un linchamiento mediático, sino un asesinato mediático. Observaciones. Destruir la honra de la persona al nivel de generar el desprecio. Aún así, no lo han conseguido porque yo sigo recibiendo cartas de apoyo todos los días de ciudadanos. Bienvenido sea. Yo le quiero agradecer, ingeniero, que tienen conciencia de la injusticia. Por no poder continuar yo le digo, gracias, estamos con ciertas restricciones. Son las observaciones y puntos de vista en Innato. Ustedes como ciudadanos tienen la última palabra. Esperamos poder conseguir una segunda parte de esta entrevista. Pues, y agradeciéndole una vez más, ingeniero. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. Un saludo a todos los ecuatorianos.